antes de continuar, revisar algunas de las noticias más importantes que vamos a desmenuzar con la ayuda de dos amigos. Primero, nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, y nuestro querido Manuel Ibarra, allá en Chicali, en Mexicali, Baja California. Primero, el tema de de Carla Quintana, quien cerró un ciclo en la búsqueda de desaparecidos y que le están reclamando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. También el presidente descartó bloqueos que no sean los de Chihuahua y Coahuila. Los libros de texto gratuitos pues no han llegado a la corte, dice el presidente. Y bueno, pues también, como ya es una costumbre, a tirar aceite, dijo el presidente, con la inflación a la baja y la popularidad a la alta. También, y este es un tema que le fascina a Lina porque le apasiona el tema latinoamericano, ha detallado el presidente la agenda de cara a su quinto informe y sobre su gira a Colombia y a Chile. Esperemos que esta audiencia, que a veces se enchila por cuestiones político-electorales hacia México, nos siga respaldando para las coberturas que hay que hacer en diferentes partes de nuestro continente. Te saludo con mucho gusto, Alina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues bien, feliz de estar aquí en Sin Censura, saludándote a ti, a Manuel y obviamente a la gente en el chat que está desatada. Así que bueno, feliz de estar aquí. Pues eso es lo sabroso, que se sientan con la confianza de opinar y de criticar, ¿por qué no? Mi querido Manuel, ya tenía tiempo que no te saludaba, ¿cómo andas? Bien, Chente, un abrazo a la distancia, un abrazo a la guerrera Xochimilca, mi amiga Alina Duarte, y pues te extrañaba, cabrón. Me gusta mucho esa camisa que traes, es mucho de la moda que usamos acá los norteños, de camisa de cuadritos. A huevo, diría un amigo. Diría un amigo, te pusiste muy sonorense hoy. Totalmente, vaquero urbano, carnal, te faltó la tejana nomás. Vaquero, pero con tenis. Con tenis. Te faltó la bota de charol, como Vicente. Eso. Oye, a ver, querida Lina, pues el presidente, contra viento y marea, dice que se va a Latinoamérica, ¿no? Va a ir a Colombia, Colombia, híjole, convulsionada por los escándalos de la familia del presidente, y un Chile dirigido por, es mi opinión, alguien que se quedó muy tibio en este proceso de transformación como Gabriel Boric. ¿Cómo ves el presidente? Creo como el mandatario con más autoridad moral y con más respaldo de todo el continente, va al sur, hacia el sur, como la canción, querida Lina. Sí, mira, yo creo que empezaría diciendo que hace más de 10 años estaba pensando en una integración regional en donde Estados Unidos no estuviera involucrado, y eso costó muchos golpes de Estado, eso costó muchas desestabilizaciones, pero también muchas esperanzas para millones de personas, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Se crearon varias organizaciones pensando en el Caribe, pensando en el sur global, pensando en alianzas estratégicas de países históricamente excluidos, como era la política internacionalista de los grandes liderazgos latinoamericanos, empezando por el Che Guevara, Fidel Castro, que lo mismo ayudaban en Angola que en Bolivia, y eso fue construyendo esa otra posibilidad de una América Latina consolidada por el bien y fundamentalmente que recayera esa organización en las mayorías, ¿no? Que muchas veces se dice que son las minorías, cuando en realidad son las grandes mayorías las que son expulsadas de los proyectos políticos, sobre todo durante el neoliberalismo, bueno, y en otros momentos también con las dictaduras, persiguiendo a las izquierdas, o desde la colonización en contra de las poblaciones indígenas, o incluso también afromexicanas que se invisibilizaron durante sobre todo siglos aquí en el país. Entonces, hoy nuevamente estamos hablando de esa posibilidad de integración y resulta que es México quien va a la vanguardia, poniendo a debate si todavía funciona o no organismos como la OEA, que los cuestiona frontalmente nuestra embajadora ahí en Washington y le dice en la cara al Magro lo hipócrita que es, lo cual me parece maravilloso, ¿no? El giro que ha
ha dado la política exterior en estos años. Hemos visto cómo se cuestiona la Cumbre de las Américas, que nació en 1994 bajo el paraguas de dominación estadounidense, y que dijeron, pues el presidente López Obrador dijo, si no estamos todos, no voy a ir, ¿no? Y se ausentó de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en el 2021. Es decir, se ha puesto de cabeza todo eso que creíamos que pues México iba a consecuentar, ¿no? Eternamente, hasta que hubo un quiebre, sobre todo no solo en 2018, sino en 2021, en que el presidente dice, bueno, ya hay un proyecto medianamente consolidado aquí, ahora vamos a consolidar uno a nivel regional. Y ahí está, esta gira es una de las más importantes, yo creo que van a hacer este sexenio. El presidente se había negado a salir en los primeros años del país. Primero lo hizo, ya van 3 ocasiones, si no me equivoco, a Estados Unidos. La otra fue a Centroamérica, que visitó Guatemala, que visitó Cuba también en su momento, Honduras, Belice, y se fortalecieron estos programas de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Y ahora va a hacerlo directamente en Colombia, que no es menor. Una de las ultraderechas más horribles en el continente, sin duda, es la colombiana. Y hoy yo creo que es inevitable que el presidente se sienta identificado con el proceso de Gustavo Petro. A Gustavo Petro le intentaron hacer exactamente un mismo desafuero como al presidente López Obrador mientras él era alcalde de Bogotá, que porque la recolección de basura, que él había fomentado no sé qué, bueno, le hicieron escándalo y le hicieron ahí un intento de desafuero, al igual que Andrés Manuel. Gustavo Petro también llegó a la 3ª ocasión a la presidencia. Definitivamente yo creo que el presidente Petro no ha escatimado en mostrar que viene de una izquierda. Él sí, no lo ha negado, incluso en su libro biográfico que recomiendo a todos leer, pues habla de que una de sus inspiraciones es la teología de la liberación, que es este sector pues jesuita sobre todo, que está impulsando eso, la emancipación de los pueblos, incluso desde la visión de una religión, pues pensando en el otro, ¿no? Como lo hacía realmente Jesucristo, y no las iglesias que conocemos necesariamente hoy en día, que se involucran en políticas de Estado que no les corresponde. Y también dice que se inspiró en el marxismo, y él pues es bien sabido que formó parte del movimiento guerrillero M-19, que incluso robó la espada de Bolívar, pero bueno, en ese momento uno de los ataques que se le adjudican al M-19, Gustavo Petro estaba en prisión, entonces él no fue, que era lo que él decía, que él había matado personas y demás. Bueno, él estaba preso. Se ha podido comprobar que él no fue parte de ese ataque que hubo en su momento en Bogotá. Entonces es un personaje que no ha dudado en ningún momento invisibilizar que viene de la izquierda, que viene de un movimiento que él dice que se sumó a los 17 años porque pues el nivel de violencia que se vivía en contra de las izquierdas en América Latina, pues lo llevó a eso. Y hoy me alegra mucho porque es uno de los principales que ha estado hablando de una nueva política en contra de las drogas, sin caer en el discurso imperialista de pues las falsas guerras contra las drogas, que fue aquí la iniciativa Mérida, y en Colombia, el Plan Colombia, impulsado por el entonces senador Joe Biden, hoy presidente. Entonces creo que va a ser una gran mancuerna, es un tema sensible para los y las colombianas, los y las mexicanas, el tema de la política de drogas visto desde una política pública de salud, y yo creo que eso va a ser para mí sumamente emocionante, fascinante e histórico. Ya lo creo, aún sin haber ido todavía, yo creo que va a llegar el momento en que se declare histórico ese encuentro del presidente López Obrador con Petro y otros mandatarios en Colombia para hablar de estos temas y también de la inflación, no es menor, de políticas económicas. Y por otro lado, que no hay mucho que analizar ahí, es el 50 aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende. Yo solo de esta visita, pues sí, no pondría el acento en alguien como Gabriel Boric, que llegó por ser el centro entre la izquierda de Daniel Jadue y la derecha, la ultraderecha de José Antonio Kast, y la gente dijo, pues ni de allá ni de acá, y votamos por Gabriel Boric. Pero sí, yo pondría el acento en que va a haber un encuentro también en la zona de La Recoleta, que es de donde era Daniel Jadue, el que para mi parecer debió ser el presidente de Chile, pero bueno, son los chilenos que a quienes les toca elegir. Va a haber un encuentro de las izquierdas días previos organizado por la Asamblea Internacional de los Pueblos, por el propio Daniel
el Jadwe, Partido Comunista Chileno, etcétera, que va a ser de verdad, Vicente, yo creo que también muy bello, muy alentador. Se va a hacer el encuentro de los dilemas de la humanidad en su episodio América Latina, y que en octubre se estarán reuniendo en Sudáfrica, y que si podemos vamos a estar ahí en Sudáfrica en octubre en este encuentro global de las izquierdas. Así que yo creo que el presidente López Obrador, pues también él lo ha dicho, admira muchísimo a Salvador Allende, un hombre que llegó con el arropamiento de millones de chilenos que no lo dejaban solo. El único error, creo yo, fue no movilizar a la gente cuando se debió. Salvador Allende ya sabía que venían por él, que lo querían asesinar, decidió no confrontarse directamente o públicamente con el ejército. Hay una entrevista de Julio Scherer con justamente Salvador Allende, que es muy bonita. Es un libro muy bonito en donde él dice, pues sí, no, o sea, yo no creo que va a haber un golpe de Estado, tan solo unas semanas antes del golpe de Estado, y resulta que hace unos meses entrevisté a quien fuera su secretario de Minería y él decía, pues sí, él sabía que iba a haber un golpe de Estado y pues decidió pensar en la gente, no sacó a la gente a las calles a tiempo y lo asesinaron. Entonces, ahí hay también muchas lecciones que sacar, que es el pueblo el único capaz de organizarse, movilizarse y sostener a un gobierno, aún con las amenazas de las grandes oligarquías que le montaron una campaña atroz a través del radio y la televisión a Salvador Allende, que el Departamento de Estado, que la CIA, el FBI, destinaron millones de dólares para esta campaña y solo el pueblo podía salvar a Salvador Allende. Entonces, creo que va a ser muy emocionante estos pocos días en Sudamérica. Sacaremos muchas lecciones de este viaje seguramente, Vicente.